El día de hoy te traigo las experiencias de nuestra querida suscriptora que es vidente y sanadora, de cómo se dieron sus primeras sanaciones y de lo que tuvo que pasar para aceptar la realidad de sus dones. Te invito a escuchar el relato hasta el final, las historias son reales y llenas de esperanza. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Algunos de ustedes habrán escuchado sobre mis experiencias referente a la evidencia y sanación, y el día de hoy deseo compartir cómo descubrí mi don de sanar a las personas, el cual desarrollé tiempo antes de que me involucrara en el Reiki. Hace años, mucho antes de la pandemia, me encontraba trabajando en una empresa y por alguna situación trabajaba sola en el piso de la compañía de lunes a viernes. Nunca antes había estado trabajando en un lugar sin nadie más. Siempre había tenido colegas a mi alrededor, por lo que realmente se me hizo difícil estar sola muchas horas al día. Durante la primera semana apenas dormía, pasaba los días como un fantasma y la falta de descanso comenzó a afectar mi estado físico. En ese tiempo tenía una amiga llamada Luisa que también trabajaba en la compañía. Ella, cuando me vio, notó que algo no estaba bien conmigo y me invitó a un grupo mixto de anónimos. Este grupo reunía a personas con distintos desafíos, ya sean neuróticos, alcohólicos o con adicción a los estupefacientes. El común denominador de aquello era que nadie sabía los nombres de los demás. Todo era en completo anonimato, solo se apoyaban entre sí. La experiencia que compartían se centraba en lo que llamaban el cuarto y quinto piso. Sin mucho que hacer en mis días, decidí unirme a las reuniones. Estas se llevaban a cabo a 1 hora de camino de mi casa. Mi principal motivo era no sentirme sola. En estas reuniones nos guiaban para hacer un profundo inventario moral de nuestras vidas, reconociendo ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. El grupo organizaba retiros para profundizar en la introspección, permitiéndonos dedicar tiempo para recordar y escribir sobre nuestras vidas día tras día. Así que decidí asistir a uno. Después de participar en aquella experiencia, decidí asistir a las reuniones regularmente. Pensaba que así como ellos podían ayudarme con mi soledad, yo podría ayudarles escuchando su situación y también haciendo algún tipo de voluntariado. En ese ambiente, entre que me dividían las actividades de mi trabajo y asistir a las reuniones, hizo que algo dentro de mí comenzara a despertar. Mejor dicho, mi tercer ojo de alguna manera se abrió. La evidencia y la sanación empezaron a fluir con una claridad que nunca había experimentado antes. Había algo especial en esas reuniones, un propósito en cada pequeño detalle, así que como te había dicho me ofrecí de voluntaria. El voluntariado consistía en ayudar en la creación de las sesiones, como preparar el café, acomodar las sillas, entre otras actividades. En mi caso me ofrecí para hacer eso último. Así que esperaba a que el equipo de limpieza terminara de pasar el trapeador en el oscuro y pulido piso de cemento para poder acomodar las sillas. Una tarde, mientras los voluntarios que nos encargábamos de colocar las sillas esperábamos a que el piso se secara, el equipo de limpieza iba bastante atrasado. La prisa comenzó a pesar sobre nosotros, ya que la reunión estaba por comenzar y el tiempo no estaba de nuestro lado. La sensación de urgencia era palpable, pero sabíamos que aunque corriéramos, la precisión seguía siendo clave. Cuando por fin el piso estuvo listo, me apresuré a poner manos a la obra. Las sillas eran esas clásicas de plástico blanco apilables que eran tan comunes en aquellos días. Se convirtieron en mi único foco. Con cuidado alineé la primera hilera, usándola como referencia para el resto. Cada silla caía en su lugar de forma metódica, casi como si mis manos trabajaran solas,
mientras mi mente contaba el ritmo y se aseguraba que todo quedara en perfecto orden. El aire estaba impregnado de una mezcla de aromas que lo hacían todo más acogedor. El fresco olor del limpiador del piso recién trapeado se combinaba con el dulce y calmante aroma del té de limón, la manzanilla y el café recién hecho. Aquella mezcla de fragancias creaba una atmósfera cálida y reconfortante que contrastaba con la prisa que sentíamos. De pronto, un compañero que había venido a la reunión se sentó en una de las sillas que acababa de colocar, interrumpiendo mi concentración. Lo recuerdo bien. Llevaba puesto un mandil de cuero marrón, el típico que prestaban en la cocina del lugar para protegerse de quemaduras, ya que él era voluntario en la cafetería. Todo sucedió en cuestión de segundos, aunque aquellos momentos parecían eternos. Apenas se sentó a mi lado, me jaló desesperado de la manga de mi blusa. Su rostro estaba pálido y el sudor le perlaba la frente. Con una mirada de terror, me dijo casi sin aliento que se sentía mal, que por eso iba ahí, que lo ayudara, que le estaba dando un infarto, que llamara a una ambulancia. Nunca había visto a alguien tan asustado, tan vulnerable. Su desesperación me dejó paralizada. A pesar de mi neurosis que me había llevado a esos grupos de apoyo, nunca había presenciado algo así. Mi mente se negó a procesar lo que me estaba ocurriendo. Pensaba un infarto, intentando darle sentido a la situación. Entonces una compañera que estaba cerca lo confirmó. Dijo que era cierto lo que decía, que si había estado consumiendo algún tipo de narcótico y de pronto dejara de usarlo, podía provocarle un infarto. Mi mente trataba de entender lo que oía. Aquel hombre con el rostro desencajado apenas alcanzó a susurrar que hacía 6 meses que no consumía nada, que había aguantado. El pánico me invadió. En mi diálogo interno grité: «Dios mío, la ambulancia no va a llegar a tiempo. Dime qué hacer. Si puedo ser tu herramienta, muéstrame cómo ayudarlo». Algo inexplicable sucedió entonces. Mientras mi mente luchaba por una solución, mis manos, como guiadas por alguna fuerza más allá de mí, comenzaron a acercarse lentamente a su pecho, aunque yo no lo tocaba. El mundo se detuvo. Todo el ruido, la prisa, las preocupaciones se desvanecieron. Solo existían mis manos y su necesidad desesperada de ayuda. Entonces fue cuando lo vi. De mis manos comenzaron a emanar rayos de luz. Primero fueron azules, luego se tornaron a rojos y finalmente quedaron de color blanco radiante. Eran tan brillantes como si de una luz LED se tratara. Yo me quedé inmóvil, observando en estado de asombro puro. Solo retiré mis manos cuando los rayos dejaron de salir. Aturdida giré las palmas hacia mí y las observé con detenimiento. Después las volteé para verme en la parte de atrás. Posteriormente volví a girar hacia la palma, pero ésta ya no emanaba luz. Yo estaba desconcertada. Miré a mi compañero y él, aún sudoroso, me preguntó con una mezcla de asombro y alivio que en dónde había aprendido a hacer todo eso. Le respondí casi sin pensar que aquí. Él, con una sonrisa débil intentando alivianar el momento, dijo que a esa clase no había venido. Lo miré detenidamente y aún estaba en estado de shock. Le dije que no lo entendía, que yo nunca había hecho esto antes. Nunca me habían salido rayos de las manos, por lo menos no que yo viera. Esta fue mi primera vez y lo hice para ti. Mientras procesaba mis propias palabras, fue entonces que me di cuenta de que estábamos rodeados por una multitud. Gente que, sin que lo notara, se había acercado a observar. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad, sorpresa y una especie de temor. Sentí como el ambiente se cargaba de una energía extraña, casi tangible, hasta que lentamente todos los curiosos comenzaron a dispersarse. Mi compañero, ya recuperado, me sonrió agradecido y con una amabilidad que no había anticipado, sacó de su bolsillo un separador de libros, me lo entregó diciendo:
que eso era para mí para darme las gracias, que se llamaba el supermercado del cielo. Lo tomé agradecida y aún un poco confundida, pero la tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente, mi compañera de trabajo, Luisa, la que me invitó a participar en aquel grupo, pidió hablar conmigo en privado. Nos reunimos en un rincón tranquilo de la oficina, y en cuanto me miró, su rostro era serio, casi desaprobatorio. Me dijo que en el grupo no se hacían cosas de ese tipo, que tenían prohibido hacer sanaciones, que para hacer ese tipo de ayuda, habían otros grupos, personas como yo, sanadores. Yo me quedé callada sin saber qué responderle. Ella continuó diciendo que no estaba permitido porque no querían que las personas pensaran que son algún tipo de secta. No querían arriesgarse a que los etiquetaran de esa manera. Realmente me sentí un poco abrumada por sus palabras, pero le respondí con sinceridad. Le dije que nunca había hecho algo así en mi vida. Era la primera vez y que no sabía en realidad cómo había pasado, que no estaba ni siquiera segura si volvería a suceder, porque al llegar a mi casa lo intenté de nuevo a voluntad propia, pero no salió ningún rayo de luz. Luisa suspiró como si algo en mi respuesta la tranquilizara. Entonces me dijo que esperaba que no volviera a suceder, que recordara cómo todos se agrupaban a mi alrededor, que hay gente muy fanática y tienen que interpretar estas cosas de la peor manera posible, que no queríamos que nos vieran como una secta o algo peor. Yo le dije que estaba bien, que lo entendía, aunque dentro de mí seguía sintiendo una mezcla de fascinación y miedo. Tenía muchas interrogantes como ¿qué había sido aquello? ¿Por qué me sucedió justo en ese momento? Y sobre todo, ¿qué era lo que significaba? Mientras me alejaba de Luisa, sabía que ese evento había cambiado algo dentro de mí y que era muy posible que lo intentara nuevamente al estar a solas. Un mes había pasado desde aquel extraño suceso y yo me encontraba de pie junto a otros compañeros y compañeras durante la asignación de labores. Esta vez tenía una clara estrategia en mi mente. Quería que me asignaran en la cafetería. Ahí adentro, escondida, nadie me vería. Estaría a salvo de que alguien se acercara para que le diera unos electrochoques paranormales si estuviera al borde de un infarto. Así que pensaba que era el lugar más seguro para no llamar la atención. Por lo que me puse en primera fila dispuesta a decir: pido la cafetería para ayudar dentro de la cocina en la preparación del té y café, por favor. Realmente estaba dispuesta a luchar para ese puesto, ya que si me tocaba servir el té o el café en el patio, tendría que pasar entre las filas de gente, y eso significaría arriesgarme a otro regaño, o peor aún, otro suceso extraño. Así que mientras repartían las tareas yo estaba concentrada en que nadie me ganara el lugar. Pensaba, no vaya a ser que me manden a lavar el piso de la sala de reuniones, o peor aún, acomodar las sillas. Mientras menos contacto tuviera, me sentiría mucho más segura. De repente, sentí un fuerte jalón de mi blusa, esta vez del lado izquierdo. El apretón fue más intenso que la vez anterior. Sentí como las manos de una chica se hundían con fuerza en mi brazo. Me giré hacia ella y con una expresión de puro terror me dijo que se le había roto la fuente. Su rostro estaba pálido y mientras bajaba la mirada hacia el suelo me señalaba que hiciera lo mismo. ¿Recuerdas cómo describí el piso del centro de reuniones? Un piso de cemento oscuro, pulido. Pues gracias a Dios el piso en donde me encontraba en la parte trasera era igual. Al bajar la mirada al suelo, vi un charco grande de agua entre un pie y el otro. Aún recuerdo el vestido de aquella chica. Era de flores coloridas diminutas que contrastaban con el fondo oscuro de la tela y tenía unas mangas que llegaban a los codos, como en corte princesa, y sus zapatos negros lisos sin tacón. De repente comienzo a escuchar: traigan toallas, traigan agua caliente de la cafetería. Entonces alguien gritó que no había, y la voz que estaba organizando todo gritó nuevamente que trajeran lo que pudieran
y que pusieran a hervir agua en las cafeteras. La escena era un caos, todo el mundo corriendo y tratando de encontrar algo con que ayudar. Yo por mi parte me quedé ahí junto a la chica sin saber muy bien qué hacer. La joven me miró con desesperación y me dijo que la ayudara, que su bebé era una niña, que tenía 6 meses de embarazo y que era adicta y alcohólica. Mi mente se nubló mientras escuchaba cada palabra, cargada de miedo y vulnerabilidad. Me contó que el médico le había advertido que si daba luz en ese momento, ni ella ni su bebé iban a sobrevivir. Estimado escucha de Viviendo con el Miedo, yo nunca había presenciado un parto, nunca había ayudado a nadie a dar a luz, y aunque ver un charco de agua en un piso oscuro no parecía tan impresionante en ese momento, sabía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más complicado. Las preguntas empezaron a invadir mi cabeza como un torbellino. Pensaba, ¿y si no llega la ambulancia a tiempo? ¿Y si se complica todo? ¿Y si fallecen las dos? ¿Y si intento lo que hice el mes pasado? Eran muchas preguntas a la vez. El caos reinaba dentro de mí y ninguna de esas preguntas tenía respuesta. De fondo escuché que alguien dijo que la ambulancia venía en camino, pero que tardaría más o menos media hora, que el tráfico estaba terrible. Mi corazón se hundió. Sabía que en media hora todo podía cambiar. Sin pensarlo grité si había algún médico, algún vecino que supiera primeros auxilios, alguna enfermera. Mis palabras se perdieron en el aire sin respuesta. La chica seguía jalándome, ahora con mucha más fuerza. Su rostro, ese rostro era de una joven llena de terror y dolor. Su cuerpo se sacudía con cada contracción. Yo seguía ahí, inmóvil, con los ojos fijos en su cara, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Ella era tan joven, muchísimo más joven que yo, y su carita reflejaba un miedo profundo, como si supiera que estaba en una situación de vida o muerte. El charco de agua seguía creciendo a sus pies. No podía esperar más. Las preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza, pero ya no tenía más tiempo para dudar. Pensé, una raya más para el tigre, un regaño más, o tal vez una expulsión. Fuera lo que fuera, no importaba. Lo que sí importaba era intentar nuevamente lo que hice la vez pasada, con la esperanza de que funcionara. Respiré hondo y me dije a mí misma, no hay nada que perder. Con esa decisión, me arrodillé frente a ella, lista para enfrentar lo que fuera necesario. Haciendo oración, puse mis manos cerca de su vientre. Comencé a ver fluir desde mis palmas de las manos una luz de color verde esmeralda, muy brillante. Esperaba que sucediera como la vez pasada, que aquella luz cambiara de color, pero no sucedió. Ese mismo color permaneció durante todo el tiempo que los rayos fluyeron. Cuando vi que el flujo de rayos había terminado, aparté mis manos de su entorno. De inmediato la chica gritó preguntando que qué le había hecho. Yo me espanté y le dije que no le había hecho nada, que ni siquiera la había tocado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, aterrada por lo que pudiera haber sucedido. Realmente no entendía lo que estaba pasando. Ella, al notar mi miedo, me miró con más calma y me dijo que había sentido como si la fuente se cerrara, además de que la bebé giró dentro de ella, que sintió cómo tomó la posición en la que debería de estar a los 6 meses de gestación, que su hija subió de nuevo al girar, que me juraba que lo había sentido. Me quedé ahí sorprendida y aliviada sin saber qué decir. El momento fue breve pero intenso. 2 días más tarde, como era de esperarse, vino el regaño. No somos una secta, me repitieron. No debes hacer eso, asustas a la gente. Es la segunda vez que pasa. Ve a buscar un grupo de personas como tú. Escuché una lista interminable de razones, pero la que más retumbó en mi mente fue: le das miedo a la gente. Yo, todavía alterada por lo ocurrido, respondí que qué prefería que hiciera, que dejara que murieran o al menos intentara hacer algo,
que prefería 1000 veces que me regañaran a no haber hecho nada, que lo había intentado por mi cuenta cuando estaba a solas, pero no funcionaba, que solo ocurría en emergencias. A pesar de mi explicación, esas palabras horribles seguían resonando en mi mente. Le das miedo a la gente. A partir de ese momento dejé de hacer sanaciones. Me escondía, temerosa de asustar a alguien más. No quería ser vista como un fenómeno, ni causar miedo a nadie. Fue así hasta que, por azares del destino, y lo que llamo una diosidencia, conocí a mis amigos sanadores. Si te ha agradado esta experiencia, te dejo en la pantalla una historia de nuestra querida vidente y sanadora. No te la puedes perder. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?